Tú y Corey estáis casados por 24 años. Y se ha reclutado a Corey en el programa de Milab cuando tenía 6 años. Después formó parte del programa 20 y Vuelta. Y después le conociste, os casaste y estás al lado de él en todo. Háblanos de los inicios. ¿Dónde conociste a Corey? Nos conocimos en la universidad en Oklahoma en 1990, creo. Alguien nos ha introducido. Cuando nos damos la mano por primera vez en la introducción, es como mi alma ha reconocido la suya. Teníamos muy buenas conversaciones. Él estaba haciendo el programa de religión en la universidad y yo biología. No formamos la relación desde inicio. Estamos saliendo con otras personas y después volvimos a estar juntos, que me hizo pensar que de verdad estamos destinados a estar juntos. Pasamos mucho tiempo en el lago en Oklahoma. Tuvimos comidas juntos. Yo antes estaba en las relaciones muy controladoras y él era tan opuesto a eso. Los dos creciste en la religión cristiana, ¿verdad? ¿Cómo era vuestra relación con la espiritualidad? Nuestros abuelos eran los predicadores cristianos, entonces teníamos mucho en común. Entonces, ¿fuiste a iglesias juntos? En los tiempos de universidad sí, pero después de casarnos ya no. Entonces, todo el tiempo que estáis juntos, Corey sabe lo que está pasando con él y está tratando con el tema dentro. ¿Cuándo entonces las cosas empezaron a manifestarse para ti? Bueno, entiendes, yo vine de una familia tradicional cristiana, entonces ya sabes, todo lo de los ovnis, la gente está cerrada ahí. Yo misma no sabía si creía en los extraterrestres o no en este punto. Entonces, evidentemente, no me dijo nada. Quería proteger a su matrimonio. Pero ahora que pienso atrás, muchas cosas tienen sentido para mí. Por ejemplo, cuando se lo llevaron al hospital en la universidad porque pensaba que tenía el ataque de corazón, era un ataque de ansiedad. Imagino que para mí las cosas empezaron a pasar en el 2013. Corey tenía una operación del ojo. Era bastante traumática, 3 proceduras, y en una de ellas tenía que tener anestesia. Y cuando se despertó de esta operación, es cuando tuvo su recuperación total de la memoria de otros programas de 20 y Vuelta en cuales participó, porque antes recordaba de uno y ahora empezó a recordar 2 más, 3 en total. Entonces los 2 otros estaban escondidos y salieron después de la operación. Sí, estos tiempos eran muy difíciles, muy oscuros. Corey estaba suicidal porque cosas oscuras pasaron en estos programas. Y es aquí donde le ayudaron los mayas. Solo que por casualidad, esto pasó en la noche. Yo me desperté y entré en la habitación donde estaban. Corey me dijo que mi reacción era: no estoy viendo nada, no quiero ver nada. Y salí. Ellos me quitaron esta memoria, pero en la mañana sabía que algo ha pasado. Vine a Corey y dije: tuve unos sueños súper extraños anoche. Sabía que algo ha pasado. Y él me lo dijo entonces, y yo sabía que era verdad. Entonces, en los 90s, las esferas están empezando a salir en nuestro sistema solar, y en 2011, 2012 ya hay muchísimas esferas. A Corey visitan los aviares azules en sus sueños y después en 2013 le aparecen. Pero aparecen después de la visitación física de los mayas. Sí, y esa fue mi primera experiencia con algo fuera de normal. Y después de esa visitación, ¿qué pasó? Corey parecía mucho mejor. Ya no tenía depresión, entonces yo estaba feliz porque me preocupaba antes. A ver, entonces, en este punto, Corey te dijo de los mayas, pero aún no te dijo nada más. Correcto. Después nos mudamos en abril 2014 y es cuando empezaron a pasar más cosas. La siguiente evento importante era la entrevista de Christine Anderson, con quien Corey estaba hablando en el foro de Proyecto Avalon. Nos encontramos y me gustó. Christine hizo una grabación de audio. Era difícil para él hacerlo, porque cuando empezaba a hablar de algo, de repente, por ejemplo, empezaba a tener ataques de ansiedad y no pudo hablar bien. Era una charla muy casual. No teníamos la intención de publicarla en ese momento. Era honestamente la primera vez que empecé a escuchar su testimonio y no sabía qué pensar.
Tenía que salir al balcón a procesar todo. Soy una observadora natural, entonces quería observar todo. Y honestamente no estaba escuchando a todo. No estaba segura si quería escucharlo. Escuchaba un poco y salía al balcón. Después Corey tenía su operación de hombro y es cuando el adjunto de la entidad ocurrió. Él notaba que tenía unas entidades adjuntadas y intentaba desconectarles con su voluntad. Yo le recomendé utilizar técnicas cristianas y me dijo que empezaron a dejarle. Dijo que habían muchos, y es cuando Corey pasó por la transformación otra vez. El perro, que nunca se sentaba a su lado, de repente se ponía en sus piernas. Su energía era totalmente diferente, en la manera muy positiva. Y es cuando hizo otra grabación de audio, y esta vez ya pudo expresarse mucho mejor. Entonces estabas viendo su transformación, y por eso estabas aceptando todo, con su presencia pública también, aunque no entendías todo aún. Sí, pero de hecho, lo de salir al público, la verdad es que quería quedarse anónimo en este momento. Tenía muy buen trabajo en la industria de IT por más de 20 años y quería proteger a su familia. Ganaba más de $100,000 al año. Quería proteger a nuestro estilo de vida. Después de la segunda entrevista con Christine, que para Corey era solo para una investigación privada, unos investigadores serios querían entrevistarle. Corey se negó por querer mantenerse anónimo. Pero después, al final, hicieron algún tipo de video y mencionaron su nombre. Me molestó mucho. Ten en cuenta que en la industria IT, esa gente utiliza mucho Internet. ¿Quién va a contratarte si se enteran de eso? Antes, Corey solo utilizaba el foro, sin su nombre real. Esto fue en 2014. ¿Qué pasó después? Empecé a leer el libro de Joe Dispenza, y cuando llegué a la página 6, todo empezó a hacer sentido para mí. Algo se activó en mí. El mensaje que sentí era que todas las religiones son uno, somos uno. Era como una descarga, y me asustó bastante. Mucha información llegándome. Pregunté a Corey qué está pasando. Me sentí como casi pude escribir libros, pero había tanta información que no pude procesarlo. Corey me decía, tranquila, es un download, una descarga, pero era tan intenso que quería pararlo. Había demasiada información entrándome. Esta experiencia me permitió procesar y manejar mejor información de Corey. No reaccionaba más de la manera como antes. No dudaba cuando Corey me decía que la esfera azul la llevaba, etc. ¿Cómo esta experiencia cambió vuestra relación? Me ayudó a estar más presente ahí con él en el proceso, porque todo empezó a pasar muy rápido para él. Ahora, por ejemplo, en nuestro jardín atrás empecé a ver cosas. Salí ahí para fumar, por ejemplo, y he visto el equipamiento de aterrizaje en la forma perfectamente triangular. Corey me confirmaba que sí, algo aterrizaba ahí. Todo pasando muy rápido y cosas extrañas. Por ejemplo, las marcas de los zapatos en el jardín atrás de repente desaparecidos, etc. Corey estaba visitando mucho la página de MUFON para confirmar si alguien más veía cosas parecidas. Y sí, habían más personas. Entonces empecé a ver las confirmaciones de muchos sitios. Tenía muchos problemas procesando todo esto al inicio. Tuve la depresión. Dándome cuenta que se nos ha mentido por tanto tiempo, eso me ha creado mucha depresión y rabia. Entonces, ¿cómo todo esto cambió tu religión, perspectiva espiritual? Seguramente tenía dilemas en este campo, pero siempre era bastante abierta y sabía que algo faltaba en las religiones. Y las experiencias de Corey me ayudaron a llenar lo que me faltaba. Experiencias de Corey y también la ley de uno que he leído. ¿Cómo cambió tu interacción con los medios y lo que ves en la tele? Era frustrante, pero era ok. Me di cuenta que algunas personas aún tienen que pasar por la ilusión. Entonces, todo esto está pasando cuando Corey empezó a hablar con David Wilcock. Y en este momento, ¿cómo está tu familia? ¿Ellos saben? ¿Amigos? Honestamente, nos hemos aislado bastante, igualmente un poco antes ya. Nos sentimos diferentes. Estamos más abiertos a varias cosas. ¿Cómo todo esto cambió tu relación con tus hijos?
Estoy muy emocionada a desconectarles del programa educativo en el cual vivimos. Ellos tampoco encajan en el sistema y quiero volver a la manera de vivir más sencilla. No me importan cosas materiales. Quiero que tengan el contacto con la naturaleza, etc. ¿Puedes decirnos qué pasó cuando Cory empezó haciendo las entrevistas con David Wilcock? Bueno, recuerdo una situación cuando Cory fue a conocer a David en persona y cuando estuvo en el aeropuerto, un hombre le invitó a una bebida. Cory dijo que no y el otro hombre se ofreció a beberlo y casi de inmediato empezó a sentirse mal y vomitando. Cosas como estas empezaron a pasar. Nos dimos cuenta que estamos en el camino adecuado entonces y me hizo sentir aún más comprometida. Nuestra familia no sabía de lo que estamos haciendo. En este momento, cosas empezaron a pasar en nuestra casa. Por ejemplo, teníamos una ventana en la cocina con la vista a la calle y de repente he visto alguna sombra negra pasando muy rápido. Pensé que era algún niño corriendo rápido, pero pasó 3 veces y este algo corrió justo frente de la ventana. Era más de 1,80 m de altura. Empecé a gritar, ¡Cory! ¿Qué fue eso? Pues, cosas como estas. También teníamos unas pruebas de abducciones, las marcas en el cuello de Cory como de las agujas. He visto esto varias veces. Estoy contenta que no recuerdo a mi propia abducción. ¿Tú también tenías una abducción? ¿Cuándo pasó? Tal vez en 2014 o 2015. ¿Y cómo lo sabes? Habían pruebas. Después Cory me lo confirmó. Con la segunda entrevista de Christine lo mandó a Bill Ryan. Estaban casados en este momento y él dijo que la grabación era muy mala, la calidad, etc. Estamos sorprendidos porque para nosotros sonaba ok. Yo creo que lo que pasó era el conflicto de los sistemas de creencias. Cory utilizaba el nombre de Jesucristo cuando hablaba de la experiencia de quitar la entidad, y Bill tenía el fondo de cientología. Entonces no le gustó esto. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, después, las guerras en el foro empezaron a formarse, gente tomando lados. Invitamos a varias personas del foro de Avalon a nuestra casa. Al final no tomaron nuestro lado y empezaron a acusarnos. Luces encendiéndose solos, agua, etc. Entonces hemos instalado las cámaras, porque sí, teníamos las experiencias de los extraterrestres, pero eso parecía bastante humano. Una noche, alrededor de 2:30, Cory empezó a ver las luces en las cámaras. Ha visto 3 personas al frente de nuestra casa, haciendo cosas extrañas, como posibles ladrones orquestando algo. Al final teníamos que mudarnos porque el acoso era bastante intenso. Recibimos unas buenas donaciones para alquilar una propiedad por ese primer año. Teníamos suerte, pudimos vivir sin pagar alquiler por 1 año. Nos sentimos muy seguros en este momento. Entonces, ¿ahora ya todo va bien? Del lado humano todo el acoso se acabó, sí. Las entidades de sombra aún se ven a veces, aún no tanto como antes. Ahora lo que estamos viendo son los militares que quieren asustarnos, los helicópteros pasando cerca, etc. Me impactaron estas experiencias, pero no me rindé al miedo para nada. No van a asustarme. ¿De dónde viene esta fuerza en ti? En mi matrimonio pasé por muchas cosas. Muchas cosas nos han preparado para esta misión. Además, tantas cosas pasaron en nuestra propiedad anterior. Empecé a sentirme un poco inmune. ¿Cómo todo esto os cambió a los dos en el campo de salud, etc.? Sí, Cory recibió información que tenía que comer una dieta de alta vibración. No seguía estas pautas de verdad. Después tenía un interface con Carrie. Ella también le dio esta instrucción y tampoco siguió esta instrucción mucho. Y una noche tenía un steak, carne para la cena, y se enfermó después. Y fue la última vez que comió la carne. Y por eso perdió mucho peso. Cambió su dieta drásticamente. Antes cambiaba a la dieta vegetariana por un par de meses, pero siempre volvía. Ahora era serio. También se le ha dicho a no tomar sus medicamentos. Lo tiró todo. Después era mucho más claro. Puedes verlo en sus entrevistas. Antes tomaba medicamentos y estos te hacen muy apagado. ¿Estabas en el proceso de esta transformación con él también tú misma? Lamentablemente no.
Ahora estoy pasando por la transformación. En septiembre, cuando fuimos a taller vegano, conocí a más personas como yo. Me di cuenta que no era sola. Esto me ayudó mucho. En Sedona conocí a una persona, mi mejor amiga, una vegana, que me ayudó a comer mejor, a hacer detoxificación, comer dieta alcalina, para tomar algunos medicamentos yo misma también. ¿Tienes algunas anécdotas de unas conferencias que vais visitando? Una conferencia en San Francisco, cuando fui a su primera conferencia en vivo, era como más información me estaba entrando. Estaba entendiendo todo mucho mejor, entendiendo mi misión ahora y sé qué tengo que hacer. Aún tengo que procesar algunas cosas, pero muchas cosas se activaron en mí. Una vez alguien preguntó a Cory si su mujer estaba viendo la divulgación cósmica con David Wilcock y él dijo que no, y la gente estaba muy sorprendida. Para explicar eso, muchas cosas estaban pasando alrededor. No pude escapar de ello por ningún lado. He visto algunos 20 episodios, pero no pude forzarme a ver más. La vida era dura ya como estaba. Pero disfruto mucho participando en las conferencias, conociendo a la gente, etc. Quiero darte las gracias, Stacy, por compartir vuestra historia. Sois los dos una gran inspiración. Solo puedo imaginar cómo difícil tenía que ser pasar por todo este proceso y salir en el otro lado con la fuerza a continuar. Mi pregunta es, ¿qué aconsejas para la gente que quiere salir y ser su misma espiritualmente? ¿Cómo tú lo haces? A mí me ayuda a rodearme de gente que piensa y siente como yo. Participar en las conferencias y actividades me ayuda mucho a no sentirme tan aislada. Muchas gracias otra vez, Stacy. Vamos a estar en contacto. Y gracias a todos por apoyarnos todo este tiempo.